Dos hermanos de la realeza luchan por el control de un imperio. El pasado de una viuda adinerada vuelve a atormentarla. Y una obra de arte célebre no es lo que parece. Pero antes, un astuto ladrón lleva a cabo un increíble robo. El misterio se revela en este refugio en la montaña. Ubicado cerca de la frontera con Alemania, la región francesa de Alsacia es famosa por sus pueblos medievales, su vino y la increíble cordillera de los Vosgos. Y en la cima de una de estas cumbres se encuentra un refugio espiritual de más de 1000 años de antigüedad. Esta es la abadía del Monte Santa Odilia. La vista que tiene es muy hermosa. Este magnífico lugar sagrado fue construido en el siglo VIII, sobre el sitio de un castillo antiguo. Vestigios de la estructura fortificada aún rodean la abadía. A lo largo del perímetro y por cerca de 10 kilómetros hay piedras enormes que recuerdan a lugares como Stonehenge. Actualmente el complejo contiene un monasterio, un hotel y numerosas capillas. Es un lugar de peregrinaje, una de las grandes atracciones de Francia. Pero tal vez el elemento más impresionante del lugar es su bella biblioteca. Es donde los monjes guardan sus colecciones únicas de libros. Actualmente hay 2000 ejemplares. Este refugio apacible es un bastión del aprendizaje, pero en un momento fue remecido por una increíble historia de saqueo y engaño. Este sitio sagrado presenció uno de los robos más audaces de todos los tiempos. Al interior de la biblioteca de la abadía del Monte Santa Odilia, un curador administra una colección de libros religiosos únicos. Variaban desde tomos del siglo XVII hasta libros impresos entre los años 1450 y 1500. Podríamos decir que eran invaluables. Pero un día de agosto, el bibliotecario descubre algo preocupante. Vio que faltaban algunos libros. Los volúmenes habían sido robados. Algo impensable. Consternado, el bibliotecario llama a la policía. Pronto las autoridades llegan a investigar lo sucedido. Ellos se enteran que la biblioteca no estaba abierta al público y solo era accesible por la ventana o una puerta con llave. Extrañamente, no hay evidencia de cerraduras forzadas. El ladrón no parecía tener por dónde escabullirse y la policía no encontraba ninguna pista. Los investigadores llegan a una conclusión sorprendente. El robo debió planearlo uno de los monjes o monjas que vivían en la abadía. Se creía que el ladrón provenía del monasterio. En respuesta, los oficiales del monasterio cambian las cerraduras de la biblioteca y refuerzan la puerta con acero. Luego, respiran aliviados. Creían que el incidente no volvería a repetirse y que los libros estaban a salvo. Pero días más tarde, el bibliotecario se encuentra con otra escena desconcertante. Al entrar, ve que hay repisas completamente vacías. Él está fuera de sí. Frustrados, los oficiales del monasterio vuelven a cambiar las cerraduras e incluso sellan las ventanas. Pero nada cambia. Durante meses, los libros preciados siguen desapareciendo y la policía es incapaz de ofrecer una explicación. El ladrón logró huir con cerca de 1000 ejemplares únicos. Un día, a casi 2 años del primer robo, los policías vuelven a examinar la biblioteca buscando pistas. Esta vez, se encuentran con un detalle arquitectónico curioso. Un policía descubre que la parte trasera de una de las repisas era hueca y al examinarla, ven que detrás de ella había nada menos que un cuarto pequeño.
Ni la policía ni el personal del monasterio sabían que existía este escondite. Al interior descubren evidencia que el ladrón ya había estado ahí antes. Encontraron la pequeña colección de libros que había dejado atrás. También descubren una escalera de cuerdas que lleva hacia el ático. Este conectaba la biblioteca con el hotel, que era parte del complejo en la montaña. Él había transportado los libros desde la biblioteca hasta el ático. Emocionados con el descubrimiento, los policías idean un plan para atrapar al culpable. Ellos vigilan la biblioteca y esperan a que el criminal vuelva a atacar. Esa misma noche, el ladrón aparece en el lugar. Él vuelve a la escena del crimen con los libros, los revisa y selecciona. Los policías entran en acción. Atrapan al hombre con 2 maletas llenas de libros, una mochila y una escalera de cuerdas. Pronto, la policía identifica al ladrón como Stanislas Goss, un profesor de ingeniería de 30 y pocos años. En la interrogación, él confiesa el crimen. Increíblemente, dice que no lo motivó el dinero, sino su amor por la palabra escrita. Él sentía una pasión descontrolada por los libros. Creía que estaban mal cuidados en la biblioteca y quiso sacarlos de ahí. La pasión invalidó su conciencia. La policía registra el apartamento de Goss y encuentran todos los ejemplares robados intactos. Pero aún falta la pieza más intrigante del rompecabezas. ¿Cómo supo Goss que había una habitación oculta en la biblioteca? Parecía ser que años antes, mientras estudiaba en el archivo público, el hombre se encontró con el mapa antiguo. El diagrama olvidado revelaba los detalles de la entrada secreta a la biblioteca. Goss usó los planos para llevar a cabo sus crímenes. Nunca sabremos si esta habitación era usada por el abad para espiar a los monjes o como un escape para incendios. En el juicio, Goss se declara culpable y es sentenciado a servicio comunitario y a pagar una multa. Pero este capítulo en la vida de Goss da un giro sorprendente. Conmovidos por su pasión, los líderes de la abadía le hacen una oferta inusual al ladrón. El obispo involucrado en el caso decidió perdonarlo e invitarlo a la abadía a trabajar en la misma biblioteca que antes había robado. Actualmente, la biblioteca de la Abadía del Monte Santa Odilia sigue intacta y dispuesta para ser disfrutada por las próximas generaciones, y el relato del ladrón de los libros es tan grande como la misma montaña. Una ola de crímenes despiadada, una cacería desesperada y una identidad secreta envolvieron a un delincuente que una vez fue encarcelado en esta fortaleza imponente. La hermosa ciudad de York es una de las zonas históricas mejor conservadas de Inglaterra. En el siglo XVIII este lugar se volvió muy popular, una alternativa a Londres ubicada más al norte. En medio de la ciudad se encuentran 2 construcciones extraordinarias. Juntas forman los vestigios del castillo de York. Este reducto solía ser un imponente conjunto de estructuras medievales, pero el tiempo se encargó de erosionar gran parte del lugar. La primera construcción que sigue en pie es la Torre de Clifford. La Torre de Clifford es blanca y robusta. Se ubica sobre un montículo. Es una ruina impresionante. El segundo vestigio es la prisión del deudor, una de las cárceles más solemnes de Inglaterra. Esta edificación es uno de los primeros ejemplos del estilo barroco inglés, pero su interior inhóspito le aseguraba un destino sombrío a quienes fueran encarcelados aquí. Había celdas en la parte trasera del primer nivel y eran inhóspitas. Esta prisión recibió a algunos de los villanos más famosos de la historia inglesa. Pero es probable que el más traicionero de todos fuera el hombre que hizo que la nación entrara en un pánico absoluto. Esta es una historia que combina coincidencia, crimen y fama. La policía de Londres se enfrenta a una crisis en auge. Un bandido a caballo aterroriza los caminos periféricos de la ciudad. Su nombre es Dick Turpin. Era despiadado, un verdadero criminal.
El criminal retorcido cometía robos violentos a mano armada. Era tan famoso que todos los robos en caminos se le atribuían a él. Desesperados por llevarlo ante la justicia, los policías idean un plan para atraparlo. Ellos creían que su escondite estaba en algún lugar del bosque Epping, pero la zona era enorme. Por eso le piden ayuda al público y emiten una recompensa de 100 libras por su cabeza, lo que lo convierte en el criminal más buscado de Inglaterra. Los lugareños preocupados recorren el bosque y un día uno de ellos se encuentra con Turpin. El hombre reconoció a Turpin, pero en vez de ir a las autoridades, decide apresarlo por sí mismo. Pero el hombre no pudo contra el bandido. Él creía que Turpin no traía un arma, pero se equivocaba. Turpin estaba armado y era muy peligroso. Él le dispara a este hombre, convirtiéndose en un asesino. Cuando las autoridades descubren el cadáver, ellos se sorprenden con el acto y doblan sus esfuerzos por detener al criminal. Y en ese momento, emiten una recompensa de $200 por la cabeza de Turpin. Aún así, el rastro se enfría. Durante meses, los policías de Londres no reciben noticias del criminal. Parecía ser que había escapado de la justicia. Pero un residente está por abrir el caso completamente. Era un hombre llamado James Smith. Él informa a las autoridades de un descubrimiento interesante. Desde el año 1739 en Inglaterra, el ladrón y asesino infame Dick Turpin ha eludido a la policía de Londres por años, pero ahora un ciudadano llamado James Smith ha acudido a las autoridades con un descubrimiento sorprendente. Pocos días antes, Smith estaba en el correo cuando vio una carta que le pareció extrañamente familiar. Estaba firmada por un tal John Palmer, pero cuando examinó el papel, él se sorprendió con el descubrimiento. Conocía al autor, y este no se llamaba Palmer. Él logró darse cuenta que no era John Palmer, sino Dick Turpin. Resulta que James Smith había ido a la escuela con el criminal. Además de eso, él le había enseñado a escribir y conocía la caligrafía de Dick Turpin. La carta también revelaba el paradero del asesino. Según Smith, Turpin estaba en el último lugar que alguien pensaría encontrarlo, encerrado en la cárcel de la ciudad de York. Los policías se sorprenden, pero deciden comprobar la noticia. Smith fue enviado al castillo de York, donde identifica inmediatamente a Dick Turpin. Las autoridades de Londres están felices con este avance. Parecía ser que habían arrestado a Turpin a las afueras de Londres por un delito menor, y él dio un nombre falso a las autoridades. Pero ahora que estaba identificado, podían ejecutarlo. El jurado lo encuentra culpable y el juez sentencia a Turpin a su muerte. Turpin es ejecutado públicamente, pero no se va en silencio. El criminal atrevido recibe a la muerte con un gesto dramático. Él hizo una reverencia al público y luego se lanzó a su muerte en la horca. Pero este no es el fin de Turpin. Casi un siglo después de su muerte dramática, un autor inglés retrata al criminal como el héroe de su novela y cambia la historia completamente. El personaje ficticio era como un James Bond. Él era capaz de hacer proezas sobrehumanas. Esta imagen de Turpin como un forajido benevolente se graba en la conciencia del público y ayuda a olvidar las horribles transgresiones del criminal. Se convirtió en uno de los héroes populares más queridos. Pero el castillo de York se erige como el recordatorio de la verdad detrás del encubrimiento de este delincuente siniestro. El relato del surgimiento de una mujer desposeída termina en un escándalo que arrastra al propietario de esta casa deslumbrante. A lo largo del río Ryton, en la zona central de Inglaterra, se ubica la ciudad de Worksop, conocida por una serie de casas señoriales impregnadas en historia aristocrática. Pero hay una mansión especialmente célebre, la increíble Thursby Hall. Es de esas casas que te dejan boquiabierta. Es muy hermosa.
Construida en el año 1680, la mansión de 5 niveles cubre más de 8.000 metros cuadrados. Es una casa lujosa. Tiene pabellones en la azotea y una torre del reloj impresionante. El interior es un modelo de opulencia. Cada habitación es enorme. Algunas tienen tallados de madera, candelabros brillantes y detalles de la época increíbles. Esta propiedad lujosa irradia tranquilidad y magnificencia. La casa está rodeada por 40 hectáreas de bosques, 12 jardines y un increíble lago. Pero la belleza de la propiedad esconde un relato increíble que impactó a los aristócratas de la Inglaterra georgiana. Thorsby Hall fue el hogar de una de las figuras más escandalosas y sensacionales del siglo XVIII. Elizabeth Shoveley, de 24 años, es una hermosa mujer de orígenes humildes. Ella proviene de una buena familia que cayó en desgracia. Su padre murió cuando tenía solo 5 años y su mamá lucha por salir adelante. En un golpe de suerte, Elizabeth logra conseguir un empleo en una casa de la realeza. La asignan dama de honor de la princesa de Gales. Era un empleo realmente fantástico. Pagaba 200 libras al año, una cifra extraordinaria en esa época. Mientras en la corte, la joven vivaz conoce a un atractivo oficial naval llamado Augustus John Harvey, y ambos se involucran en un apasionado romance. Enamorados, quieren casarse. Pero no era una buena idea porque no podía ser dama de honor si se casaba. Ella no podía renunciar a su salario. Sin embargo, los dos están decididos a estar juntos y se casan apresuradamente en una ceremonia secreta. Los recién casados se revelan en su romance. Pero la atracción inicial se desvanece rápidamente. La relación apasionada se vuelve infeliz y más tarde deciden separarse. Lamentablemente, el divorcio no es opción. Era algo poco común e increíblemente costoso. Por esa razón, la pareja soluciona su dilema matrimonial de manera poco convencional. Lo mejor que pueden hacer es fingir que su matrimonio nunca ocurrió. Desesperados por ocultar la evidencia de esta indiscreción juvenil, la pareja se separa. Elizabeth vuelve a vivir su vida como lo hacía antes. Tal vez creía que si ignoraba el hecho que estaba casada, todo se esfumaría. En poco tiempo, Elizabeth entra en el radar del poderoso y adinerado duque de Kingston, un miembro de la nobleza que posee la magnífica mansión Thornby Hall. Eventualmente, el duque le propone matrimonio, ella acepta y se casan. Es una increíble transición de la pobreza a la aristocracia. Pero al convertirse en la duquesa de Kingston, ella también se vuelve bígama. La bigamia ocurre cuando una persona se casa estando legalmente casada con alguien más. Y es un acto ilegal. Si la verdad se sabe, el matrimonio más reciente de Elizabeth podría quedar nulo y ella lo perdería todo. Pero pasan 4 años sin incidentes. Más tarde, en el año 1773, el duque muere abruptamente. Para el disgusto de sus familiares, él le hereda la mayoría de sus riquezas personales a Elizabeth. El sobrino del duque esperaba heredar el dinero y estaba furioso. Casi inmediatamente empieza a pensar en la manera de invalidar el testamento. Si lo lograba, la duquesa viuda quedaría en la ruina. Elizabeth es increíblemente rica, pero ¿mantendrá su estatus? En un increíble cambio de suerte, Elizabeth Shoveley, de orígenes humildes, hereda la extensa fortuna de su esposo muerto, pero su sobrino celoso está decidido a invalidar el testamento. Buscando información para usar en su contra, él indaga en el pasado de Elizabeth. Pronto encuentra la evidencia que estaba buscando. Un sirviente presente en la primera boda de Elizabeth revela que la duquesa es bígama. Él tuvo la fortuna de encontrar
la información que hundiría a Elizabeth. Ahora tiene la evidencia para impugnar el testamento de su tío, y eso es precisamente lo que hace. El sobrino del duque enjuicia a Elizabeth y la acusa de ser bígama, causando un gran revuelo. Después del testimonio del sirviente que presenció el matrimonio donde los vio ir juntos a la cama, como él mismo relata, solo hay un veredicto posible. La duquesa es declarada culpable de bigamia y la alta sociedad la rechaza. Elizabeth queda devastada por el veredicto. Ella había pasado gran parte de su vida adulta intentando enmendar sus errores de juventud, pero todo había sido en vano. Aterrada de volver a la pobreza, ella escapa de Inglaterra hacia el continente, llevándose gran parte de su fortuna. Esta fue la mejor decisión que pudo tomar. La recibieron en varias cortes a lo largo de Europa, mientras el sobrino del duque insistía en intentar conseguir el dinero, pero no lo logra. Ella es la dueña. Elizabeth vive el resto de su vida en un exilio lujoso, hasta su muerte en el año 1788. Actualmente, Southey Hall nos recuerda a una de las esposas más escandalosas de la Inglaterra georgiana. Un presidente estadounidense querido, una obra de arte histórica y un giro sorprendente se unen en este hogar venerable. La capital del estado de Illinois es la ciudad de Springfield, que mantiene un vínculo profundo con el pasado político de Estados Unidos, y hay una construcción que lo refleja a la perfección, la mansión ejecutiva de Illinois. La mansión del gobernador es una verdadera gema en la historia arquitectónica de Illinois. Es una de las casas históricas más antiguas y grandes de todo el estado. La mansión de ladrillos de estilo italiano ha sido la residencia oficial de los gobernadores desde el año 1855. Actualmente sirve como un sitio histórico. Ocupa una manzana completa, y el carácter majestuoso de la propiedad se amplifica gracias a su entorno exuberante. El exterior de la casa tiene una hermosa y enorme fuente, rodeada por flores que han sido cuidadas de manera impecable. En el interior hay una escalera en espiral que conecta las 16 habitaciones de la mansión. Hay una biblioteca de madera de nogal y un enorme comedor, además de varias salas con asientos. Esparcidas a lo largo de la casa se encuentran las pertenencias del residente más ilustre de Illinois, Abraham Lincoln. Una de las obras de arte únicas que hay en la casa es el busto de Abraham Lincoln, que se hizo mientras aún vivía. Pero una de las piezas de arte más célebres en nuestra colección oculta un secreto oscuro que se reveló recientemente. La historia real detrás de este cuadro lo sorprenderá por completo. Edward Milch es el dueño de una de las galerías de artes más prestigiosas del mundo y siempre está en búsqueda de tesoros poco comunes para aumentar el perfil de su negocio. Un día recibe la visita de una celebridad, el actor Lou Bloom. Bloom era la gran influencia de Charlie Chaplin y Buster Keaton. Él fue bastante famoso entre los años 1900 y 1920, pero también coleccionaba arte. Los hombres ya habían hecho negocios antes. Esta vez, Bloom dice tener a la venta una obra nunca antes vista. Es un retrato de Mary Lincoln, y en su vestido ella llevaba un broche de Abraham Lincoln. Pero lo más importante de esta pintura es que en un extremo llevaba escrito el año 1864. Parecía ser que era la única pintura de la ex primera dama hecha mientras seguía con vida. No existen registros de que Mary Lincoln durante su vida se hubiera hecho retratos de este tipo. Edward Milch debía estar dichoso. Estos descubrimientos son poco frecuentes en el mundo del arte. Según Bloom, la pintura fue encargada en privado por la mismísima señora Lincoln. Él dijo que quería ocultarle el cuadro a Abraham para poder honrarlo con esta pintura en una fiesta sencilla.
Pero su plan se vio truncado el 14 de abril del año 1865. Abraham Lincoln fue asesinado y luego la señora Lincoln no quiso la pintura y se la devolvió al artista. Bloom afirma que la pieza tuvo varios dueños hasta que él la compró en el año 1884. Luego le muestra una prueba de la historia. Era una declaración que se encontraba en el reverso de la pintura. Le daba credibilidad a la historia del cuadro. Milch está fascinado y al ver la oportunidad de conseguir publicidad, él acepta ayudar a Bloom a vender la pieza. Él se acercó al New York Times y el 12 de febrero del año 1929 apareció un artículo especial para el cumpleaños de Lincoln. Este se titulaba "Retrato nunca antes visto de la señora Lincoln". El periódico debió ser leído por miles de personas. La publicación provoca un gran revuelo en el mundo del arte y pronto los descendientes de Lincoln demuestran interés en la pieza. Fue la nieta de Mary Lincoln quien compró la pintura. Es posible que haya sentido que era su deber con la familia adquirirla. Sin duda la vendieron por miles de dólares. La pieza de arte célebre permanece en la familia Lincoln por los siguientes 47 años. Luego deciden que debía ser compartida con el público. Desde el año 1976 se exhibió en la mansión del gobernador como el único retrato en vida de Mary Lincoln. Durante décadas es considerado uno de los hallazgos históricos más emocionantes en la historia del arte estadounidense. Pero en el año 2010 todo cambia. El conservador Barry Bruman es contratado para restaurar el retrato y devolverlo a su estado original. Pronto él hace un descubrimiento sorprendente. Desde un comienzo vi que algo no cuadraba. Es el año 2010 en Chicago y el conservador Barry Bruman restaura la única pintura conocida de Mary Lincoln creada durante su vida. Pero mientras trabajaba descubre algo sorprendente. La pintura no es lo que parece. Pude ver que el broche que usaba Mary Lincoln se encontraba sobre la pintura. Estaba en la capa superior. Eso quería decir que no era original a la pintura. Ocurría lo mismo con la firma y la fecha. Estaban sobre la pintura. Las habían agregado posteriormente. Él sigue limpiando el lienzo y descubre algo aún más desconcertante. Y cuando moví toda la pintura de restauración, su rostro se veía totalmente distinto. No parecía ser Mary Lincoln. Bruman está impactado con las implicancias del descubrimiento. Así, supe que la pintura era una falsificación. Pero ¿cómo es posible que el tesoro de la familia Lincoln sea falso? Bruman indaga en el pasado de la pintura y cree que se trata de un engaño ideado por el mismo hombre que hizo visible la pieza. Lou Bloom. Él especula que tanto su carrera como la economía estaban en decadencia, lo que posiblemente afectó el patrimonio del actor. Era el año 1929, pocos meses antes de la Gran Depresión, y tal vez necesitaba dinero. Siendo un artista aficionado, parecía ser que él mismo había alterado la pieza. Él solía pintar al óleo, y lo que hizo fue tomar un retrato anónimo de una mujer y alterarlo para que se pareciera más a Mary Lincoln. Sabiendo que los Lincoln no estaban vivos para contradecirlo, Bloom creó la historia del encargo de la pintura y lo consolidó con una declaración falsa. Luego se lo llevó a Milch, quien no sospechaba nada. Se trata de una estafa de principio a fin, un completo fraude para la historia del arte y el público estadounidense. Actualmente esta audaz falsificación se encuentra en los archivos de la Biblioteca Presidencial de Lincoln. Y a pesar que ya no tiene un lugar en la mansión ejecutiva de Illinois, esta casa nos recuerda que algunas cosas son demasiado buenas para ser verdad. Dos hermanos de la realeza se enfrentan por la corona inglesa. Es un drama familiar épico que llega a su punto más álgido aquí, en esta fortaleza impresionante. Ubicado cerca del río Rin, el pequeño poblado de Allweiler está rodeado de bosques extensos y montañas. En lo alto de una de ellas
a 488 metros de altura, se encuentra el amenazante castillo de Trifels. Cuando te acercas al castillo, puedes percibir su tamaño, solidez y poder. Es un lugar intimidante e imponente, y ese era su propósito. Construido en el año 1081, esta fortaleza implacable tiene ventanas arqueadas, torres asimétricas y murallas aparentemente impenetrables. Durante la época medieval, se conocía como uno de los castillos más seguros de Europa y guardaba las joyas del emperador. Estaba diseñado para ser aterrador e impenetrable. Pero detrás de estas murallas se encontraba algo aún más codiciado. El castillo de Trifels fue el lugar donde encerraron al rey más famoso y glamoroso que existió en Inglaterra. Un venerado y formidable rey gobierna un extenso territorio al norte de Europa. Él es conocido como Ricardo, Corazón de León. Le llamaban Corazón de León porque era increíblemente valiente, amaba la batalla. La mayoría huía cuando lo veía aparecer. Pero el líder valiente tiene un rival indeseable, su hermano menor, Juan. Juan tiene una mala reputación. Él envidiaba a su hermano glamoroso y no demuestra ningún tipo de lealtad a Ricardo. Pero en su familia no todos son traicioneros. Su mejor aliada es su madre, Leonor de Aquitania. Había un vínculo fuerte entre ambos, eran muy unidos. Un día, el rey valiente debe ausentarse para luchar en la cruzada cristiana y recuperar la tierra sagrada. Él siente dudas de dejar a su hermano problemático a solas, pero el monarca debe cumplir con su deber, y así se dirige al este. Cuando llegó a la tierra sagrada, sin duda era la figura más destacada, tanto por su destreza como por su determinación. Pero todo cambia cuando recibe una noticia preocupante de casa. Tan pronto Ricardo se va a la tierra sagrada, Juan empieza a causar problemas. Su plan era apoderarse de los territorios. Él quería autoproclamarse rey de Inglaterra. Entonces Juan declara muerto a su hermano y toma el poder. Ricardo no estaba contento. Decidido a mantener el control de su reino, el monarca enfurecido abandona la cruzada y navega de regreso a Inglaterra. Pero su viaje resulta ser un desastre. Él deja la tierra sagrada, pero hubo una tormenta y el barco naufraga, eventualmente. Con su barco destruido, Ricardo se ve obligado a recorrer a pie una peligrosa Europa en guerra. Al poco tiempo, el rey de alto perfil es descubierto. Ricardo es reconocido y lo capturan. El gobernante local encierra a su rehén en el imponente castillo de Trifels. Luego envía una carta a Inglaterra exigiendo una suma de dinero exorbitante por su liberación. Era un rescate de 150.000 marcos, actualmente equivale a $200 millones. Pero cuando Juan, el usurpador, se entera del rescate, él ve una oportunidad para fortalecer su control del trono y se rehúsa a pagar. Luego, va a un paso más allá. Ofrece sobornos para mantenerlo en la cárcel por siempre. Ricardo está furioso por la traición. Encerrado en una fortaleza impenetrable mientras su reino se esfuma, parecía ser que el león atrevido por fin había sido enjaulado. Su situación se deterioraba con el tiempo. Juan aprovechaba cada día que Ricardo permanecía en la cárcel. Son los años 1190 y Europa es asolada por la guerra, cuando el rey Ricardo, Corazón de León, es capturado y convertido en rehén. Su hermano Juan aprovecha la oportunidad para fortalecer su intento de reclamar el trono inglés. Pero Ricardo aún tiene una aliada poderosa en su familia, su madre. Consternada por las acciones de Juan, Leonor jura resolver el asunto y conseguir la liberación de Ricardo de alguna manera. Era una mujer adelantada a su época, muy independiente y de ideas claras. Pero el precio por la cabeza de Ricardo era casi incomprensible. El rescate era exorbitante, equivalía a 3 años de rentas para toda Bretaña.
Usando su poderosa influencia, Leonor toma una acción drástica. Ella acude a los ciudadanos de la nación para que contribuyan en la liberación de Ricardo. En los siguientes 18 meses, ella trabaja incansablemente reuniendo el dinero. Ella también fue parte de las negociaciones de su liberación. Más tarde, el 4 de febrero del año 1194, su hijo es liberado. Si Leonor, Ricardo hubiera estado encerrado por siempre. Triunfante, el rey legítimo vuelve a casa para recuperar su trono y viaja por toda Inglaterra para demostrarles a todos que ha vuelto. La gente le dio un recibimiento sin precedentes. Miles de personas lo saludaron. Ahora, el líder debe enfrentarse a su hermano usurpador. Juan sabía que todo había terminado y esperaba su ejecución. Pero el rey valiente se muestra benevolente con su hermano ávido de poder. Juan le pidió clemencia y Ricardo lo perdonó. Los hermanos se reconcilian y con el tiempo Ricardo incluso nombra a Juan su sucesor. Actualmente el castillo de Trifles sigue ubicado en lo alto del paisaje montañoso de Renania y nos recuerda una pelea de hermanos épica y la devoción de una madre. Una droga maravillosa cautiva al público. ¿Pero es realmente una medicina milagrosa? Las respuestas se encuentran en esta propiedad opulenta. Ubicada en la zona central de Kansas, la ciudad de Abilene toma su nombre de una frase bíblica que significa ciudad de las planicies. Al interior de esta comunidad se encuentra una joya de la arquitectura georgiana, la mansión de Sealy. Es un lugar deslumbrante. Es una casa simétrica de 1000 metros cuadrados. Si la divides, ambas mitades son idénticas. La casa de 3 niveles está inspirada en una importante residencia ejecutiva. Las columnas jónicas tienen adornos curvos a un costado, que imitan a la Casa Blanca. Al interior hay habitaciones amuebladas con todo tipo de artefactos de principios de siglo. Tenemos 25 habitaciones, incluyendo un vestíbulo y una pista de bolos con 5 pinos de la Feria Mundial del año 1904. Además, en la casa hay instrumentos musicales del periodo, cristalería y muebles. El hombre que construyó esta mansión también creó un imperio, pero ocultaba un secreto sorprendente. Él era un buen vendedor, pero su producto no cumplía lo que prometía. La locura por la salud invade la nación. Los vendedores recorren los pueblos ofreciendo elixirs llamados medicinas patentadas. Es una industria poco regulada y cada creación viene con una increíble promesa de curar una serie de malestares. En esa época, los remedios caseros eran una alternativa para así no visitar médicos. Uno de los aspirantes a farmacéutico era Alfred Barnes Sealy. El bisabuelo de Sealy le enseñó sobre las medicinas de los nativoamericanos, y él quedó fascinado. Sealy decidió crear un tónico que lo curaría todo, desde infecciones hasta huesos rotos. Él empezó a experimentar en su cocina con distintas sustancias y a menudo él mismo ingería los líquidos. Después de varios intentos, él creó un tónico y creía que haría la diferencia. Luego bautiza el tónico de color café oscuro con la palabra nativoamericana para sanación. Lo llamó Wasatusa. Confiado en su menjunje, Sealy hace una apuesta financiera enorme. Decidió embotellarlo, usando su propio dinero. Luego el farmacéutico llena una carreta con su medicina milagrosa y empieza a ofrecerla al público. Él ofrecía su producto como si fuera un pregonero de feria. Sealy además ofrecía una garantía. Su producto es increíblemente bien recibido. Sorpresivamente, la gente compró el tónico, quedó encantada y lo compartían con quienes padecieran algún malestar. Su medicina hacía sentir bien a la gente. A medida que las virtudes del Wasatusa se hacían conocidas, el dinero empieza a aparecer. Decidido a consolidar su marca, Sealy idea nuevos elixirs para las masas. Él creó un antidepresivo llamado Píldoras para una vida feliz y un tratamiento para los nervios llamado Nirvana.
Seeley eventualmente produjo 100 artículos y debió contratar vendedores para cumplir la demanda. Él surge como el rey de la medicina patentada del Medio Oeste y su vida personal también se enriquece. En el año 1893 se casa con una mujer llamada Jenny y la pareja pronto tiene 2 hijas. Seeley malcriaba a las niñas, le daba todo lo que querían. Luego, en el año 1905, este padre cariñoso usa su nueva fortuna para construir esta lujosa morada para su familia. Parecía ser que el farmacéutico estaba en la cima del mundo, pero él no sabía que el imperio que lo rodeaba estaba próximo a derrumbarse. Es increíble lo afortunado que era este hombre, pero su suerte estaba por agotarse. Desde el año 1906, en Abilene, Kansas, Alfred Barnes Seeley ha formado una compañía muy exitosa de medicinas patentadas, todo gracias a su tónico Wasatusa. Pero pronto el farmacéutico y su industria serían investigados por un grupo inesperado de periodistas. Algunos autores no creían en las propiedades milagrosas de las medicinas patentadas, por eso publican una serie de investigaciones donde demuestran que muchos de los tónicos son una estafa. En respuesta, el gobierno federal crea una legislación para eliminarlos. El Congreso aprobó la ley de pureza de alimentos y medicamentos. Era un ataque contra la industria. Luego pusieron en la mira a uno de sus reyes, Alfred Barnes Seeley. Los científicos investigan minuciosamente el tónico Wasatusa y llegan a una conclusión perturbadora. Descubrieron que los tónicos del señor Seeley no servían un propósito medicinal. A raíz de su estudio, el gobierno multa a Seeley y destruye su inventario. Al poco tiempo, todo su imperio colapsa. Seeley quedó en la ruina con el estudio. Pero si el producto no era medicinal, ¿por qué tenía tantos seguidores? Extrañamente, ninguno de los clientes se quejaba del Wasatusa. Parecía ser que el secreto del éxito estaba en los ingredientes. El Wasatusa consistía en alcohol, cloroformo y éter. Tenía un 50% más de alcohol que el vodka. Es decir, emborrachaba a la gente. Pero es probable que nadie se haya sorprendido más de esta revelación que el mismísimo Seeley. El uso de alcohol se debía simplemente a su ignorancia. Seeley nunca pretendió herir a nadie. Él creía en su producto. Actualmente la mansión Seeley en Abilene se erige como una evidencia de un intento sincero, pero cuestionable, de sanar a los enfermos.